tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera que hacer crecer a él y a Jesús con las preguntas en su cabeza y algo que pudieran usarlo. Enviaron pues algunos de sus secuestros junto con algunos partidos de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te afecte a ver, porque no buscas el favor de nadie. Dios pues piensa ser lícito, no pagar tributo a César. Concediendo a Jesús la malicia de sus intenciones, y contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñame la moneda del tributo. Y le presentaron la moneda. Jesús la preguntó: ¿de quién es esta imagen que está en aquí? Le respondieron: del César. Jesús concluyó: ¿quién puede ser del César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Mis hermanos y hermanas en el Señor, una de las cosas que hacemos cuando nos reunimos, y hoy en día quizás hay menos reuniones por la pandemia y las oportunidades que tenemos de reunirnos como familia, ya viene el Día de Acción de Gracias y pues veremos a ver cómo vamos durante ese tiempo, pero cuando nos reunimos, ya sea con nuestros familiares, con nuestras amistades, con compañeros de clase, una de las cosas que siempre hacemos en nuestras reuniones es hacer cuentos, hacemos cuentos, recordamos historias, anécdotas, cosas que nos han pasado, es parte de toda reunión familiar o de amigos. Y como que siempre cuando hacemos un cuento tenemos nuestra parte favorita del cuento. A veces la gente nos interrumpe, estamos haciendo un cuento y si nos interrumpe, espérate que todavía no he llegado a la parte buena del cuento. Yo me acuerdo, mi abuelito paterno, le encantaba hacer cuentos, pero a veces los cuentos eran tan graciosos para él que se empezaba a reír y no acababa el cuento. Yo no quería que acabara el cuento, o sea que es algo que nos pasa frecuentemente, contamos anécdotas, cosas que nos han pasado. Y en cierta manera yo pensaba que la Biblia, la palabra de Dios, es como el libro de cuentos de los cristianos. Es el libro que tenemos todos los cuentos, las historias que Dios tiene para nosotros. Y pues todas estas semanas anteriores hemos oído muchas parábolas que son realmente cuentos de Jesús. A veces no, como hoy, que no es una parábola, pero es un evento, algo que le pasó al Señor, pero se convierte como en un cuento de familia. De hecho, que a veces inclusive usamos palabras que están en la Biblia y las usamos en nuestro relacionarnos diariamente. Por ejemplo, hoy, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Todos sabemos esas palabras y son palabras de Jesús en el relato de San Mateo que hemos escuchado hoy, pero es parte de nuestros cuentos de familia, se puede decir. Y como decía, siempre en los cuentos tenemos nuestra parte favorita de los cuentos. Obviamente, este relato que acabamos de escuchar hoy es un relato interesante porque querían atrapar a Jesús, querían
cogerlo en algo que pudiera decir algo que no era lo mejor para decir. Y de hecho que es interesante porque nos dice San Mateo que mandaron los fariseos a sus discípulos y los herodianos también. Ellos no se llevaban, o sea que ya de por sí entre ellos estaban peleados, pero iban a sembrar cizaña, iban a darle a Jesús una pregunta buscando una respuesta que lo pudieran condenar. Entonces la pregunta es buena porque van a preguntarle sobre el impuesto que ponían los romanos, el impuesto al César. Y si pensamos un poquito en la historia, los romanos era el poder que estaba ocupando a Israel. Obviamente estaban siendo el poder opresor contra el pueblo de Israel. Y la pregunta era muy buena porque básicamente la pregunta, no importa lo que Jesús respondiera, lo iba a meter en lío. Porque si Jesús decía, no páguenle el tributo al César, pues entonces lo ponían mal con su pueblo, que eran judíos y estaban siendo oprimidos. Si decía, no le paguen el tributo al César, entonces lo iban a tachar de revolucionario que quería derrocar a los romanos. No había manera de salirse de eso. De hecho, que este pasaje, como Jesús responde con tanta sabiduría, expone más tarde, recuérdense, cuando van a juzgar a Jesús antes de su crucifixión, una de las cosas que lo acusan es que estaba en contra del César, que quería ponerse por encima del César. Entonces vemos la injusticia de esa acusación porque Jesús no estaba hablando en contra del César, sino que al contrario, ¿qué dijo? Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero mi parte favorita de este relato, de este cuento de familia, es que Jesús hace una pregunta. La primera pregunta que hace es, enséñenme una moneda. Para mí esa es mi parte favorita, porque ¿qué quiere decir? Que Jesús no tenía ninguna moneda, tenía el bolsillo vacío. No fue que Jesús dijo, déjeme sacarme la moneda aquí del bolsillo, déjeme enseñársela. No tenía nada. Jesús vivía pobre, vivía sencillo. Y eso toca mi corazón, me mueve, me dice algo de él. De hecho, que la bolsa para las necesidades de los apóstoles y de Jesús no la llevaba Jesús, la llevaba otro. Así que era una persona humilde, una persona sencilla. De hecho, que para los fariseos, los discípulos de los fariseos y los herodianos, recuérdense que son judíos, y como que es un poquito vergonzoso que ellos son los que se tienen que sacar la moneda del bolsillo. Ellos llevaban las monedas del César, alguien la tenía, alguien la mostró. Si ustedes van a la Tierra Santa hoy y van a cualquier museo de la Tierra Santa, van a ver las monedas romanas del tiempo de Jesús. Y todas las monedas romanas, era como la moda del tiempo. Los césares, los emperadores, es lo mismo, el César y el emperador es lo mismo. Todos tenían su moneda con su semejanza, con su imagen. O sea que ellos ponían probablemente la moneda que le enseñaron a Jesús, era la moneda con la cara de Tiberio, que era el emperador en el tiempo de Jesús. Y pueden verla, van allí, van a ver todos los emperadores, todos tenían su moneda. Esa era la moda, lo hacían de esa manera. Y cuando le muestran la moneda, Jesús hace una segunda pregunta. Les pregunta, ¿de quién es la imagen en la moneda? Y ellos contestan correctamente, del César. Y entonces Jesús da esa respuesta tan sabia, ¿verdad? Que después de ahí no había más nada que decirle, no podían acusar de nada, pues devuélvanle al César lo que es del César. Si tiene su cara, denle la moneda al César y a Dios lo que es de Dios. Pero yo creo que en este pasaje, aunque esa frase es la más bonita del Evangelio, Jesús nos está pidiendo que escarbemos un poquito más, que busquemos un poquito más, que hay un significado más profundo en este Evangelio. Y es este el significado, que cada uno de nosotros fue creado a imagen y semejanza de Dios, como decía yo al principio de la misa. ¿Qué imagen está en la moneda? En las cosas mundanas, en las cosas terrenas, la del César. Nosotros estamos llamados a reconocer que llevamos en nuestro ser la imagen y semejanza de Dios. Vivimos en un mundo en que hay mucha pelea, mucha pugna, todo el mundo está criticando, todo el mundo está peleando,
Y en cierta manera, la razón de eso es que no nos acordamos que cada uno de nosotros, usted y yo, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No tienen que leer mucho en la Biblia, nada más tienen que leer un capítulo en la Biblia y ya leyeron eso. Fíjense qué interesante. El primer capítulo de la Biblia, del libro del Génesis, ya nos dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Jesús lo que nos está recordando es que tenemos que vivir de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios, que esa es la imagen que llevamos. Pero si somos sinceros y honestos, esa no es la verdad. De hecho, si somos sinceros, aquí todo el mundo somos hipócritas. Todos discriminamos, todos. Usted y yo no los estoy juzgando. Yo soy hipócrita, yo discrimino. Y es parte de lo que somos como seres humanos. Porque es parte de lo que se vive, desde las esferas más altas hasta las esferas más bajitas. Todos vivimos de esa manera si somos honestos. Y de hecho que a veces nos ayuda en algunos temas, como teólogos, por ejemplo, el saber ese discrimen que vivimos, porque a nivel de lo más alto en el gobierno se discrimina, porque nos tratamos diferentes. Déjenme darle un ejemplo. Yo siempre tengo todos los meses el seminario de bautismo, ¿verdad? Y una de las cosas que se enseña, ¿qué es lo que borra el bautismo? El bautismo borra, ¿qué? El pecado original. Aprendieron bien su catecismo, ¿verdad? El pecado original no es un pecado personal. Un bebito, como vemos allí, no tiene pecado personal. Ese niño no tiene pecado, pero tiene el pecado original, porque el pecado original es diferente a cualquier otro pecado. ¿Saben por qué? Por la magnitud de ese pecado. Porque el pecado original fue un pecado de nuestros primeros padres, que lo tenían todo, que hablaban con Dios, que veían a Dios. Nos dice el libro del Génesis que caminaban con Dios en la brisita de la tarde. Ellos estaban cerca de Dios y sin embargo escogen desobedecerlo. Es un pecado que va directamente contra Dios, cuando lo tenían todo, cuando Él estaba con ellos, cuando no había necesidad de pecar de esa manera. Les voy a dar un ejemplo. Supónganse que ahora yo salga de esta iglesia y cuando salgo por las puertas de la iglesia hay un vecino aquí del vecindario que yo no le caigo bien y me tira un tomatazo, me tira un tomate y me da con el tomate en la cabeza. ¿Qué puede pasar? Me imagino que yo puedo llamar a la policía, ¿verdad? Porque me golpearon. Eso puede ser hasta una demanda, ¿verdad? Estudiando las leyes podemos demandar a esa persona. Quizás venga la policía, quizás la policía eventualmente me diga: padre, esa persona no estaba bien de la cabeza, no se preocupe, olvídese de eso, y se acabó, se despachó el caso y se acabó. Pero supónganse que en vez de ser yo, el pobre padrecito de la parroquia, venga el gobernador del estado, que haya estado aquí en la misa y cuando salió de la misa le tiraron un tomatazo. ¿Qué ustedes creen que pasa si es el gobernador? Inmediatamente le van a caer encima los guardaespaldas al que le tiró el tomatazo, van a arrestar a esa persona, se lo van a llevar al cuartel. Pero lo que pasó fue lo mismo. Una persona que le tiró un tomatazo a alguien, pero da la casualidad que uno fue para mí, padrecito de parroquia sencillo, otro fue para el gobernador del estado. Las consecuencias fueron totalmente diferentes, de acuerdo a quién recibió el tomatazo. Somos hipócritas, discriminamos, no tratamos a todo el mundo igual. Si esta noche me llama el Papa Francisco, no me va a llamar, no se preocupe, pero supónganse que me llame el Papa y me diga: padre, quiero visitar su parroquia mañana, quiero ir a celebrar con ustedes mañana en el Beato Francisco Javier Sino. ¿Qué ustedes creen que yo no voy a decir? Santo Padre, mañana no, mañana es mi día libre. O supóngase que tengo un funeral de familia, que se murió alguien de mi familia. Tengo que llamar a mi familia, le digo: me llamó el Papa que quiere venir mañana, tenemos que cambiar el funeral. No tratamos a todo el mundo igual. En ese sentido discriminamos, somos injustos, porque si es uno, lo tratamos de una manera, si es otro, lo tratamos de otra. Es la manera en que vivimos. Y Jesús nos está recordando hoy que si nosotros estamos conscientes que todo ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios,
Yo no puedo maltratar a nadie. Yo no puedo fallar a lo que Dios me está pidiendo. Yo no puedo estar buscando prostitutas para tener un momento de placer, porque esa prostituta fue creada a imagen y semejanza de Dios y tengo que respetarla y no tratarla como un objeto. Yo no puedo estar abusando de niños, porque los niños son lo más puro, lo más lindo que Dios nos ha dado. ¿Cómo voy a abusar de un niño? ¿Cómo voy a hacerle infiel a mi esposa o esposo si le estoy faltando que está creada ella y él a imagen y semejanza de Dios? ¿Por qué voy a hacer trampa en los exámenes en la escuela? Cuando hago trampa, cuando me copio, cuando hago lo incorrecto, estoy faltando a la imagen y semejanza de Dios que está en mí, que me creo que no puedo hacer el trabajo que tengo que hacer. Y si pudiéramos hacer eso en todas nuestras relaciones, el mundo sería bien diferente. Sería un mundo totalmente cambiado. Y Jesús nos está invitando, nos está diciendo, no le presten tanta atención. Las palabras que dijo fueron muy bonitas: darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Quizás mi parte favorita, que no tenía ni una monedita, pobrecito Jesús no tenía ni una moneda para sacar de su bolsillo. Era pobre, humilde, sencillo. Pero quizás la parte más importante de este evangelio es lo que Él quiere que recordemos. Cuando pregunta, ¿qué imagen está en esa moneda? La pregunta más importante es, ¿qué imagen llevas tú y qué imagen llevo yo? Porque la palabra de Dios nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No algunos, no los más importantes, no los que llegan a ser distinguidos en la sociedad, todos llevamos esa imagen. Y en el momento que nos empecemos a tratar de esa manera, todo puede cambiar. Vamos a pedirle eso al Señor hoy, que empecemos por nosotros mismos, y cuando tengamos esas tentaciones, esos deseos de no tratar a otra persona con la dignidad que se merece, porque es creado y creada a imagen y semejanza de Dios, que nos recordemos de este evangelio y que no solo recordemos las palabras lindas de Jesús, sino que recordemos que Él nos está preguntando a nosotros y nos está diciendo, no sean hipócritas, porque es fácil señalar, pero ese dedo no quiere volverse a nosotros y decir, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo para vivir a imagen y semejanza de Dios? Que el Señor nos ayude a vivir así y a cambiar las cosas que hay que cambiar y poder caminar en esos caminos, ya que el Señor nos ha creado realmente, poderosamente, a su imagen y semejanza. Amén. Amén.